soy vuestro hermano Ruslan. Estamos aquí con nuestro hermano Guillermo. Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en donde tenemos un profeta de Dios, un siervo de Dios, cuyo nombre es Profeta Ruslan. Entonces vamos a estudiar algo en esta tarde acerca del espíritu profético. Entonces el profeta nos va a explicar qué es un profeta y qué es un espíritu profético. Entonces, profeta, dinos qué es el espíritu profético y qué es el profeta. Aleluya. Si miramos en la escritura de Dios, amén, dice la palabra de Dios que el espíritu de Cristo es el espíritu de profecía. Por cuanto todos nosotros somos proféticos, ¿por qué? Porque llevamos el espíritu de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, el ministerio del profeta y es en otra parte, pero lo que yo me gusta hablar es el espíritu profético. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos proféticos y tenemos el espíritu de Cristo. Luego, profeta, ¿nos quieres decir que todo el mundo tiene el espíritu profético? Amén. Incluso los mundanos. Mundanos tienen el espíritu de profético, no son profetas. Entonces, normalmente, ¿qué es el espíritu profético? El espíritu profético es lo que te hace ver y entender la palabra. Es lo que te hace ver, entender la palabra. Es lo que te hace ver lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque cuando tienes el espíritu de Jesús, Jesús sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. ¿Entiendes? Ok, vale, profeta, entonces, ¿qué es lo que nos puede decir acerca de ser profeta? El profeta es una persona de mi personalidad. ¿Me entiendes? No, cada profeta tiene su personalidad. ¿Me entiendes? Hay profetas que no son proféticos, pero son profetas. Hay profetas que además solamente meditan, pero no sacan la profecía. ¿Me entiendes? No. De explicarte lo que es realmente el profeta, yo te puedo hablar de la personalidad. Porque cada profeta tiene su visión y tiene su identidad. Ok, entonces, todos los profetas que están en la ciudad, no todo el mundo tiene el mismo carácter o el mismo identidad. No todos actúan no todos actúan en la misma asignación. Cada profeta tiene su asignación. ¿Me entiendes? No? Es decir, todo el mundo que vive en ese mundo tiene su asignación. ¿Me entiendes? Por cuanto podemos ser profetas, ¿me entiendes? Pero no podemos caminar en la misma asignación. ¿Me entiendes? Ok, pueblo de Dios, más o menos hemos interrogado al profeta unas 2 preguntas, en donde el profeta nos afirma que todo el mundo, incluso los mundanos, tiene el espíritu profético. Amén. Entonces, y dice que ser profeta no quiere decir que todo el mundo tiene el mismo asignación. Entonces, en cada profeta tiene su asignación diferente. Amén. Entonces, el profeta Ruslan dice, como profeta, a su calidad de profeta, entiende que no todos los profetas operan en la misma asignación. Amén. Es como un campo de fútbol. Okay. ¿Entiendes, no? El campo tiene defensa, tiene media, tiene delanteros. ¿Me entiendes? El defensor no puede jugar donde esté el delantero. ¿Por qué? Porque el campo no estará bien en esa posición. No puede jugar en esa posición. ¿Por qué? Porque esta posición no es suya. No es su posición. Es decir, que cada profeta, cada hombre de Dios tiene que caminar en su posición. Wow. Entonces, profeta, ¿nos quieres decir que cuando una persona ya no camina, ¿cómo lo has dicho, profeta? Estoy diciendo, el campo ministerial de los profetas es como un campo de fútbol. Hay profetas que juegan de defensor, que juegan de media, que juegan de delantero. Okay. Es decir, que hay profetas que profetizan y otros que no, otros que hacen milagros,
y otros que no. Es decir, cada profeta tiene su asignación y tiene su posición. Entonces, profeta, nos quiere decir que cuando una persona no está en su asignación, no puede estar en la posición que Dios quiere, ¿no? No. Wow. Entonces, pueblo de Dios, el profeta dice que está fuera de la posición de Dios, o sea, está fuera de la asignación de Dios, está fuera de la posición de Dios. Así Entonces, como profeta, tú tienes que estar en la asignación que Dios te ha asignado. y en la posición que Dios te ha dicho que tú tienes que posicionarse. Wow. Entonces, profeta, entonces nos quiere decir que hay una diferencia entre una asignación y una posición. Sí. Entonces, profeta, explícanos qué es una asignación y qué es una posición. Amén. Cuando miramos en el ministerio, ¿me entiendes? Hay líderes y hay pastor. El pastor sí tiene la asignación y los líderes sí tienen posición. Oh, carosa la pum. ¿Entiendes? Yes, sir. La asignación es del pastor, pero la posición son los líderes. Es como que ¿cómo se llama? El entrenador es la asignación y los futbolistas sí ocupan de posición. Wow. Porque el jugador no puede venir a entrenar, el jugador no puede entrenar al entrenador. El entrenador sí entrena al jugador. Ok, entonces, pueblo de Dios, por favor, creo que estas enseñanzas pueden bendecir tu vida y tu ministerio. Entonces, el profeta dice que en el ministerio, no todo el mundo tiene la asignación pastoral. El que Dios ha dado la visión es aquella persona que tiene la asignación de Dios. Amén. Entonces, aquellos que colaboran con él, estos tienen la posición. Amén. Entonces, ser líder en tu congregación, esto no quiere decir que tiene la asignación que el mismo pastor tiene. Amén. Masuku para ti. Shebra katabro Riku sheke. para tumsha. Creo que estas enseñanzas han bendecido tu vida. Entonces, profeta, hombre de Dios, ¿cuál es tu consejo a aquellos líderes que piensan que ser líder en la iglesia ya quiere decir que ya tienen la asignación del pastor? El mejor consejo que podría dar es que se arrepientan porque han fallado contra Dios y han pecado contra Dios y Wow. contra el hombre de Dios. Porque eso es pecado. Cuando haces lo que Dios no te ha dicho que tú hagas, es pecado. Hay que arrepentirse de ese pecado porque es pecado. Entonces, pueblo de Dios, el profeta confirma que todo lo que hemos estado haciendo en el ministerio, que no es conforme a lo que Dios te ha dicho, tienes que arrepentir. Amén. Entonces, profeta, por favor, para aquellos que nos siguen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp o en cualquier plataforma, entonces, por favor, profeta, si puedes brindar una oración de confesión para que ellos se arrepientan de lo que ellos han estado haciendo durante mucho tiempo. Amén. Voy a orar por ti, tú que nos estás siguiendo por Facebook, por YouTube. Dice Señor Jesús, Señor Jesús, en esa tarde en esta tarde yo me arrepiento de hacer lo que no me ha dicho que yo haga. de hacer lo que usted no me ha dicho que haga. Perdona mi pecado. Perdona mis pecados. Perdona mi pecado. Perdona mis pecados. Tenga misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos orando. Amén. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Y esperamos de seguirnos en otra temporada en donde vamos a hablar el ministerio y el ministro de Dios. Amén. Entonces, Salom, que Dios les bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Hasta la próxima edición. Amén. Salom. Chao. Amén.